Somos la familia Calderón Hernández. Estamos por la misericordia de Dios sirviendo en Medio Oriente. En esta parte del mundo en donde Dios nos ha traído, hay muchos acontecimientos bíblicos que sucedieron y siguen pasando. Nuestros países vecinos son Israel, Siria, Arabia Saudita e Irak. Semanalmente estaremos subiendo algunos podcasts donde hablaremos de lugares bíblicos y su importancia. Esperamos puedas acompañarnos en este recorrido y que lo compartas con otros. El tema de hoy es Jesús, un hombre sin fronteras. En el tiempo de Jesús, la tierra de Israel estaba bajo dominio romano. Los judíos dividían la tierra en 3 regiones. Al sur estaba Judea. En la región central tenemos a la región de Samaria y al norte Galilea. A nivel político, Judea y Samaria estaban bajo el mando directo de un gobernador romano que vivía en Cesarea Marítima. Esta fue una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande. Sus ruinas se encuentran en la costa mediterránea de Israel, entre las ciudades actuales de Tel Aviv y Haifa. Galilea era gobernada por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, aunque estaba sometido a la autoridad romana. Desde un punto de vista social y religioso, cada una de las 3 regiones tenía sus peculiaridades. Los judíos consideraban parte de su pueblo solamente a los habitantes de Judea y Galilea. Los samaritanos eran para ellos extranjeros. No se sabe muy bien cuándo se produjo el cisma entre judíos y samarios, ni cuáles fueron las razones de esta separación. Posiblemente los samaritanos eran descendientes de israelitas. De hecho, tienen su propio Pentateuco y se consideran descendientes del pueblo de Israel que huyó de Egipto. Pero el resto de los judíos considera que se mezclaron con gentes de otros pueblos tras la deportación que hicieron los asirios de los habitantes de esta región en 722 a.C. En cualquier caso, en tiempos de Jesús no eran considerados partes del pueblo de Israel. De esta separación tenemos constancia en los evangelios. Según el evangelio de Marcos y su paralelo en Mateo, cuando Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, su camino le lleva por Jericó, es decir, evita atravesar Samaria y baja por el valle del Jordán para subir después a la ciudad santa. En el evangelio de Juan, Jesús pasa por Samaria y además se detiene a hablar con una samaritana junto a un pozo. Pero incluso en este texto dice que los judíos no se hablan con los samaritanos. Los galileos, en cambio, sí son considerados judíos, pero también ellos son de alguna manera judíos especiales. De hecho, también esta región sufrió la deportación de los asirios del 722 a.C. y se consideró que los pocos israelitas que quedaron allí se mezclaron con gentes venidas de fuera. De hecho, Jesús habita con sus padres en Nazaret, pero los evangelios hablan del origen familiar en Belén de Judea. De todos modos, aunque se los considere judíos, se habla con cierta familiaridad de la Galilea de los gentiles. Dentro del territorio de Judea habita también el grupo de los idumeos. Probablemente se trata de grupos edomitas que son descendientes de Esaú y de alguna manera emparentados con el pueblo de Israel. Estos grupos habrían abandonado su territorio tradicional en el sur por la expansión de los nabateos, que por cierto, este pueblo se asentó en Petra, que está aquí en Jordania, y se habrían asentado en Céfela, que es un territorio de Judea. Muchos de ellos se convirtieron a la religión de los judíos, pero estos continuaron considerándolos extranjeros y no se fiaban de ellos. Herodes el Grande era idumeo. En la llanura costera encontramos también a los descendientes de los filisteos, tampoco integrados nunca del todo. Podemos situar a Jesús como un judío que habita en una región un tanto marginal para los judíos, Galilea. Toda su infancia y juventud y en su vida pública se movió fundamentalmente en torno al lago de Galilea, es decir, en una zona de frontera. Creo que es importante reconocer este carácter de frontera de la tierra por la que se movió Jesús para entender también mejor su vida y su mensaje. El carácter de frontera hizo que Jesús como sus compañeros tendieran a acentuar los rasgos de identidad de su ser judíos. Viven cerca de otros pueblos con costumbres y sobre todo una religión diferente. Y en ese contexto deben preservar aquello que los hace diferentes, lo que les da cohesión como pueblo. De hecho, Jesús en su vida pública evita entrar en las ciudades más helenizadas de Galilea, como Tiberias y Séforis. Ni siquiera son citadas en los evangelios, aunque Séforis está muy cerca de Nazaret y Tiberias de Capernaum. Y llegado cerca de Tiro y Sidón en Fenicia,
Jesús dirá a la mujer sirofenicia que no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Según el relato de Marcos, Jesús y sus discípulos viajaban con normalidad a regiones fuera de la tierra de Israel. Cruzan el lago varias veces, incluso llegan a la región de los Gerasenos, que algunos historiadores ubican aquí en Jordania como Gadara, y nosotros tenemos el privilegio de estar a 1 hora de esa zona. Bueno, continúo. También los discípulos viajaban al territorio de Tiro y Sidón en Fenicia. Incluso un texto tan importante como la Confesión de Pedro se sitúa en las aldeas cercanas a Cesarea de Filipo, que es la actual Banias, muy cerca precisamente de Dar, pero fuera de la tierra de Israel, es decir, tienen una relación fluida con los pueblos a su alrededor. Además, entre los discípulos de Jesús tenemos varios pescadores que atravesaban con normalidad el lago para ir a la otra orilla, y un recaudador de impuestos que quizás trabajaba en un puesto fronterizo. Este carácter fronterizo de Jesús y de su grupo hace que cuando empieza su predicación salten las alarmas en Jerusalén y le envíen varios comisionados a interrogarlo sobre sus enseñanzas. El Evangelio de Juan transmite incluso una frase que debía de ser popular en el tiempo de Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Todo esto influye en la obra y en la enseñanza de Jesús. Vivir en la frontera lleva, por un lado, a profundizar en lo propio, en lo que nos diferencia del otro, y por otro, a estar en contacto y abiertos a concepciones diferentes de la vida, incluso lo religioso. Jesús tiene que hacer estos dos procesos. Frente a su propia religión, en la que se ha formado y que le ha configurado su vida, tiene que identificar aquello que es fundamental, lo que lo cimienta y da sentido al resto de las creencias y normas, y por consiguiente también identificará aquellas normas o costumbres que se han ido uniendo a la fe de Israel, pero que no son fundamentales y que incluso son cuestiones culturales que se han adherido a la religión y que se acaban considerando importantes sin serlo en realidad. Lo que modernamente en un lenguaje académico se ha llamado secularismo, y más popularmente, esto se ha hecho así toda la vida. Así Jesús podrá decir en el Evangelio de Mateo: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Y después de esta afirmación, Jesús va a pasar revista a una serie de leyes para decir: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y se trata de preceptos dados nada más y nada menos que por Moisés. Jesús entiende que el pueblo judío no puede quedarse en la literalidad de la ley, sino que hay que ir más allá del mero cumplimiento formal. Aquello que hace diferente al pueblo judío no son una serie de leyes o normas, aunque se las considere más justas o avanzadas que las de otros pueblos. Hay que dar culto al Señor en espíritu y en verdad. En este proceso de recuperar lo fundamental de la fe de Israel, Jesús va a descubrir que los extranjeros, los otros, tienen también capacidad para ayudarle a descubrir dónde está la voluntad del Padre. No tengamos miedos de los evangelistas o misioneros güeritos que nos vienen a enseñar procesos o planes diferentes de cómo ganar almas. Todos servimos al mismo Dios. Así, por ejemplo, según los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús viaja con sus discípulos a las cercanías de Tiro y Sidón en territorio fenicio. Actualmente comprende áreas de los actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina. Y ante el requerimiento de la mujer que le pide la curación de su hija, Jesús responde con un: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, ante la insistencia de la mujer, Jesús realiza la sanidad y no puede más que admitir: mujer, qué grande es tu fe. Otro ejemplo lo encontramos en la sanidad del criado del centurión. Esta vez, el milagro sucede en Capernaum, la ciudad de Jesús. Pero la persona que requiere a Jesús es un centurión, un extranjero, y además oficial del ejército invasor. Ante su insistencia, Jesús tiene que reconocer: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. En la sanidad del endemoniado gadareno, que como ya les dijimos lo tenemos a 1 hora de casa, Jesús da un paso más. Después de la sanidad le pide al que estuvo endemoniado: vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y ha tenido compasión de ti. Ya no se trata solo de descubrir que los extranjeros pueden tener fe, como la mujer sirofenicia. Los judíos aceptaban sin problemas las conversiones al judaísmo de los prosélitos,
ni siquiera de que la fe del extranjero fuera mayor que la de muchos judíos, como es el caso del centurión, sino de anunciar la misericordia de Dios fuera de las fronteras de Israel. Eso sí es algo novedoso. Volver la mirada a Jesús como hombre de frontera no es simplemente un ejercicio intelectual de curiosidad histórica. Desde un punto de vista puramente humano, la historia es maestra de la vida. Si además somos creyentes, es fundamental volver a Jesucristo para interpretar desde su persona por dónde van los caminos de la vida. Y precisamente esa es la principal actitud de Jesús ante las fronteras y ante el extranjero. Jesús, frente al diferente, frente al otro, tiene que descubrir qué es lo fundamental del ser humano, qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia y muchas veces, tristemente, nos separa. Evidentemente, Jesús era un hombre que todo lo vivía desde los ojos de Dios. Él era Dios mismo. Por eso la vivencia de la frontera también le hace plantearse qué es lo fundamental. Y en este proceso de interrogarse sobre su propia identidad ante Dios, por un lado tiene que ir eliminando todo aquello que se ha apegado a la fe de Israel a lo largo de los siglos. Aquellos elementos que no son originales y que unas veces enmascaran y otras veces tristemente deforman la fe de su pueblo. Y por otro, debe aceptar también que la voluntad de Dios puede venir del extranjero o a través de él. Para Jesús, hay que percibir al otro en primer lugar como persona y para un creyente, como hijo de Dios, para abrirse al extranjero sin prejuicios. La experiencia de frontera, de abrirnos a lo nuevo, a lo extraño, a lo que no nos gusta, puede ayudarnos a descubrir nuestra propia identidad, tanto personal como social y como hijos de Dios. Frente al diferente, podemos distinguir lo que es fundamental y lo que es un accesorio. Y esto es muy importante en este momento histórico que nos toca vivir. Este tiempo en donde los templos físicos del mundo se han cerrado, pero la iglesia sigue abierta. Por lo cual, sigamos atravesando fronteras sin miedo, que Dios está con nosotros. Sigamos impulsando la obra evangelizadora a nivel mundial que Jesús comenzó cuando estaba en la tierra. Gracias, México, por enviar al mundo a familias completas a hablar de un Dios propio, no de uno extranjero.